Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Borde que te quiero borde y hoy vengo a hablaros de novelas breves. Para mí esto de las iniciativas es en realidad una excusa como otra cualquiera para hablar de libros que me gustan. Sí que es verdad que hay veces que pues vienen muy bien para salirnos un poco de lo típico, para conocer otro tipo de literaturas que a lo mejor no son tan populares o tan conocidas y bueno, pues tienen sus ventajas. En cualquier caso, en febrero, por ser esto el mes más corto del año, hay varias iniciativas con distintos nombres, pero todas referidas a un mismo tema, que es pues los libros cortos. No recuerdo los nombres de las distintas iniciativas porque bueno, se parecen y tal y son organizadas por diferentes personas, pero aunque no todas tienen el mismo número máximo de páginas y tal, en el fondo es lo que os digo, todas hablan de leer y recomendar libros cortos. Entonces, bueno, pues lo dejaré en la cajita de información y las personas que las han empezado. Diría que todos los libros que traigo ya aquí tienen menos de 200 páginas, pero bueno, un poco arriba, un poco abajo, pero libros cortos. Me he centrado en novela porque los relatos me parece que es una cosa un poquito aparte. Podría haberlos incluido perfectamente, pero también es verdad que ya me ha costado la vida reducir la lista, así que pues para otro vídeo. He intentado que haya bastante variedad, tanto de género literario como de temática y estilo. Y bueno, aquí va a haber libros pues un poco de ficción contemporánea, algún clásico, ciencia ficción, fantasía, terror. Lo dicho, variedad, pero podría haber muchísimos otros libros y por supuesto todos los que no he leído, entonces cualquier recomendación es bienvenida. Y el primero del que quiero hablaros es un libro que he leído hace muy poquito, que es Los Sorrentinos de Virginia Higa. Y este libro creo que en su día ya se publicó, pero bueno, ahora hay una reedición por parte de la editorial Sigilo. En el vídeo anterior, de hecho, ya os dije que lo había recibido hace poco y que era una colaboración y que me había gustado mucho. Y creo que, no sé, su magia, por decirlo de alguna forma, o su encanto, es que la autora consigue meterte de lleno en la familia que protagoniza este libro, que es los Vespolini, a pesar de ser tan cortito. Porque aunque ciertamente hay algún personaje que en un momento dado despunta y podríamos decir que es el protagonista del libro, no sé, creo que esta familia es un personaje importantísimo de esta historia que es pues tan tierna, tan cómica y divertida a veces y tan triste y nostálgica a otras. Y creo que conseguir que empatices con una historia que es tan cortita y que tiene tantísimos personajes, pues tiene mucho mérito. Esta familia, Vespolini, que comento, se articula un poco en torno a un restaurante familiar, una trattoria italiana que tienen en Mar de Plata, una ciudad de Argentina, y este restaurante es como el inventor de los sorrentinos, un tipo de pasta que por supuesto no he probado, pero ahora me muero por probar. Y con muy pocas pinceladas, la autora es capaz de retratarte a la perfección esa familia tan carismática, tan vital, tan bulliciosa, que tiene aún mucho de sus raíces italianas, aunque estas se entremezclan con las argentinas, ¿no? Del país en el que viven. También la importancia de la comida, pues que en las familias pues, italianas, también en realidad en las españolas y en muchas otras culturas, es tan importante. Yo creo que si vienes de un tipo de cultura de este estilo, lo entiendes mejor, supongo, no lo sé. Pero lo cierto es que es algo como muy vital, ¿no? Muy parte de nuestras culturas. Y entre medias de toda esta locura familiar destaca el chiche, que es la persona de la familia que lleva el timón del restaurante familiar y que en un inicio podríamos decir que aúna todos los estereotipos del hombre italiano que tenemos en el imaginario colectivo, injustos por supuesto, por otro lado, pero con rapidez pues enseguida te das cuenta de que va mucho más allá, gana muchísima complejidad y diría que también disparidad. Y te das cuenta pues, de todas las contradicciones que lleva consigo, de sus conflictos internos también, que es una persona como muy divertida, a veces te transmite mucha ternura también, es muy socarronel, muy altanero y dominante también, y no sé, consigue colarse completamente en tu corazón. Es un libro de estos que, pues podríamos decir en realidad que tampoco trata de nada, entre comillas, ¿no? Porque pues al final es la vida, ¿no? Y es las relaciones familiares y las conexiones humanas, pero no sé, a mí me ha conquistado por completo. Y ahora vengo con uno de ciencia ficción que, a ver, ojo, cuidado, porque si no habéis leído nunca ciencia ficción y pretendéis iniciaros por aquí, pues igual me queréis matar.
Pero yo tengo que recomendarlo, o sea, estoy hablando de Ubik, de Philip K. Dick, y a mí es un libro que es que me encanta, o sea, me vuelve loca. Es una locura de principio a fin, bueno, sobre todo hacia el final, y es que lo estás leyendo y yo recuerdo que es que como que no sabes ni por dónde te llegan. También es verdad, yo lo he leído un par de veces, la primera de ellas era bastante pequeña, me lo dio recomendado mi padre y yo no sé qué tenía este hombre en la cabeza, pero sin duda no es un libro para un niño. Pero aún así, aunque sin duda era demasiado pequeña para comprenderlo en su totalidad y para ver también la crítica que subyace y que hace pues, a nuestro mundo en realidad, sí que recuerdo que me fascinó completamente y que me abrió los ojos, digamos que a otro tipo de literatura. Ubik nos presenta un mundo futurista muy similar al nuestro, en el que el capitalismo ha llegado a su máxima expresión. Y bueno, tengo que avisar que aunque es futurista en muchos aspectos, en otros se siente como muy antiguo y vetusto, porque al final es un libro que se escribió hace bastantes años y ese futuro que propone está ambientado en los 90. Entonces, pues bueno, esto pasa en realidad con muchos libros de ciencia ficción, pero yo para avisar. En este mundo que propone hay un desarrollo científico que, con la Money por delante, por supuesto, permite comunicarse con la conciencia de los fallecidos, que están suspendidos en algo que se llama la semivida. Sí que es verdad que, como todo, no es eterno y poco a poco esta comunicación se va diluyendo, no es eterna y bueno, llega hasta ciertos límites. No es posible mantener a esa persona en esa semivida para siempre. Hay otro punto concreto de la historia que también es un componente, vamos a decir, fantástico, que son las personas con capacidades telepáticas que, por supuesto, las empresas utilizan en su propio beneficio, en concreto para el espionaje empresarial, tanto para realizarlo como para prevenirlo. Y como siempre, no importa lo loco o fantástico que sea algo en la ciencia ficción, que si está enfocado desde que la explotación capitalista se aprovecha de ello, a mí me parece realista. Pero bueno, hasta aquí, por mucho que pueda parecerle extraño a una persona que no lee habitualmente ciencia ficción, lo cierto es que todo normal, o sea, no hay nada que se salga mucho de lo típico. Pero a partir de ese punto es cuando la cosa se vuelve un poco loca y también interesante. La historia comienza bastante a modo de aventurilla. Un grupo de personas con poderes telepáticos son contratadas por una empresa para ir en una misión en contra de un grupo rival y la cosa pues no sale demasiado bien. Y aquí es cuando el autor, cuando Philip K. Dick se fuma un puro, por no decir otra cosa que seguro que sí, y la cosa se vuelve muy extraña, se desdibujan los límites de la realidad, de la percepción de esta, y juega con tu cabeza absolutamente y te la vuela por completo. A mí me pareció muy interesante porque, aun en toda su locura, hay muchos guiños al mundo real, muchos juegos con tu cabeza y pistas que a veces lo son y otras veces no tanto, y me parece muy interesante y muy brillante. Sí que es cierto que una vez que investigas un poco sobre la vida del autor y sus complicaciones varias, su abuso de sustancias alucinógenas, sus problemas mentales y demás, pues digamos que su imaginación toma otro cariz y se entremezcla mucho con cosas que él creía realmente y aquí se pone la cosa un poco turbia, pero aún así, o quizás también un poco por ello, no sé, me parece fascinante, súper interesante y yo admiro mucho a este escritor. Que no creo que sea un libro para todo el mundo y no digo esto desde la prepotencia en ningún caso, porque no creo que alguien sea más inteligente o menos porque le guste este libro ni ningún otro, pero sí que es cierto que Philip K. Dick no es nada condescendiente con el lector. Si te gustan las historias que están como muy explicadas, que están muy descritas, que te dan las respuestas a todas las preguntas, este no es tu autor, eso no hay ninguna duda. Que no pasa nada si no lo es, pero no lo es. Y sigo con Lanza de Nicola Griffi, que por cierto está por aquí. Y este libro a mí me gustó muchísimo más de lo que me esperaba. Es que siento una fascinación especial por aquellos autores que consiguen que sus historias parezcan más como una exploración de un mundo, aunque sea mágico, que una escritura de este, ¿no? Me pasa un poco como con Úrsula K. Le Guin y Terramar, que ella hablaba mucho de sí misma como una exploradora de historias y a ver, es una cosa un poco tonta en realidad, ¿no? Un poco que sale de nuestra cabeza, pero
esa idea como de la escritura, como algo que descubrimos que tiene vida propia y que está ahí, me parece impresionante. Y cuando el autor consigue que tú te lo creas de verdad, que eso está ahí, que aunque sea una historia inventada, parece que toma vida propia, a mí es que me enamora. Y Lanza me pasó que sentí como que me devolvía un mundo antiguo, fantástico, de caballeras que se sumergen en la niebla, de magia arcana y bosques encantados, de lagos misteriosos, espadas legendarias, algo muy fantástico pero que en toda su irrealidad te lo crees. Podríamos decir que Lanza es una especie de retelling de los mitos artúricos, y aunque en sí los mitos artúricos como concepto me interesan, sí que es cierto que luego muchas veces a este tipo de historias yo no me acerco, pero en el caso de Duermevela, pues claro, es que yo me tiro a la piscina con todo, ya lo sabéis. Y bueno, pues como siempre fue un súper acierto. Y lo cierto es que aunque es un retelling y hay un trabajo de documentación bastante evidente por parte de la autora, en realidad es una reformulación en clave queer y que toma un punto de vista bastante diferenciado del típico en las historias artúricas. Al final lo que hace es jugar un poco con estas historias tan conocidas por todos de Camelot y alejarse un poco de los sempiternos protagonistas Nelín y Arturo para traer algo muy nuevo, pero que sin embargo te evoca eso de la literatura fantástica clásica, tan de cuento oscuro y con una narración como muy inmersiva, muy bella. No sé, a mí me gustó mucho. Es una novela que habla sobre todo de sueños y anhelos, que está protagonizada por una joven que sueña con ser caballera de Arturo y que, bueno, pues empezará a vivir ciertas aventuras, porque lo cierto es que también hay bastante acción, aunque no lo parezca, en esta historia, y pues tendrá que hacer frente a asesinos, que tampoco quiero dar muchos detalles porque creo que es mejor dejarse llevar. Pero sí deciros que es una novela preciosa, muy completa a pesar de ser tan cortita y que estoy deseando releer. El siguiente es un libro que yo creo que podría considerarse un clásico y es Lucy Geiger de Willa Cather, y nos cuenta la historia de Lucy, que es una joven alegre y despreocupada que tiene esa luz especial que hace que todos quieran estar con ella. Lucy es una chica de pueblo que gracias a su pasión y entrega por la música empieza a abrirse camino en este mundillo en la ciudad. Es una joven que está repleta de sueños y esperanzas, que empieza a abrirse camino en la vida, a encontrar su hueco y que pues un poco en la locura propia de la juventud, a la que pues, se entrega con la alegría también propia de esta, pues también comete sus errores e equivocaciones como todo el mundo. Pero esas ganas de comerse el mundo, de no ser solamente reducirse a lo que la gente espera de ella, sino seguir lo que le dicta el corazón, la lleva, pues lo que decía, a cometer ciertas equivocaciones que son naturales y forman parte de la vida, pero pues también a un destino bastante triste. Y no voy a dar detalles, pero creo que es importante saber que es una historia muy muy triste, de estas que te rompen el corazón. Y yo sé que muchas veces la gente se toma este libro como una especie de moralina de lo que no debes hacer si quieres ser feliz, ¿no? Y que no debes arriesgarte y debes seguir el camino establecido. Pero, aunque puedo entender esta lectura, yo no la comparto, o sea, creo que más bien es una crítica, o sea, en el fondo está relacionado, pero creo que es una crítica a lo que te lleva la sociedad cuando no sigues el camino establecido, no porque tú lo hayas hecho mal, por mucho que te equivoques a veces, ¿no? Sino porque el mundo es muy injusto y muy duro a veces cuando no sigues lo que se espera de ti. El estilo de la autora a mí me parece encantador, es bastante sencillo en realidad y ágil, y me dieron muchas ganas de seguir leyéndola después de leer este, que fue el primero que leí de ella, y después leí Mi Antonia, que también me gustó muchísimo y me emocionó un montón, y tengo ganas de seguir, que no sé qué me pasa porque me encanta y sé que sus libros van a ser un lugar feliz, bueno, feliz no sé si es la palabra, pero que me van a encantar, pero luego nunca me animo a seguir leyéndola, no sé muy bien por qué. Y ahora volvemos a la ciencia ficción con un libro que no podría tener menos que ver con el otro del que he hablado, con Ubik, y es El informe Monteverde de Lola Robles. Si tuviera que hacer una analogía con otra autora, sería sin duda con Ursula K. Le Guin, porque tanto en los temas que trata como en la forma que lo hace, incluso con el estilo, yo veo muchas analogías. Me parece que es bastante evidente que Lola Robles es una admiradora de Le Guin y me parece maravilloso. O sea, no es en ningún momento una copia, ni muchísimo menos, simplemente que se nota que hay ahí un interés común.
Y el informe Monteverde es la prueba clara de que un libro de ciencia ficción, que muchas veces nos imaginamos cosas muy técnicas, puede estar muy anclado en la sociedad, en la antropología, quizás incluso, y a la vez traernos una historia muy nostálgica, muy entrañable, muy bellamente escrita y muy intimista. Intercalando fragmentos de informes con entrevistas y entradas de diario, se nos cuenta el viaje de una joven investigadora, que es Rachel Monteverde, al planeta Anuk. Y aquí la curiosidad es que este planeta Anuk está habitado por dos especies inteligentes que no tienen absolutamente nada que ver y que tienen incluso culturas y formas de vida completamente opuestas. No es una historia de acción ni de grandes sorpresas, sino que trata del conflicto inherente al choque cultural. Y creo que también es muy interesante porque te demuestra que una historia, aunque no sea distópica, aunque no haya grandes violencias, puede haber como conflicto incluso en lo utópico, porque lo cierto es que Anuk es un planeta que resulta muy utópico. Pero incluso en esa situación puedes hacerte preguntas, reflexiones y existir un conflicto. Y a mí me pareció súper interesante y creo que ojalá nos diéramos más cuenta de esto, porque yo he sido la primera que muchas veces he pecado de pensar que lo utópico cae en la inocencia y en la ingenuidad. Pasamos a una pequeña novela de terror que ha tenido un éxito fulgurante en España, en mi opinión merecidamente, aunque tengo que deciros que hay bastante disparidad de opiniones en esto. Y estoy hablando de Carcoma de Laila Martínez. Sí que es verdad que creo que a este libro se acercó mucha gente que no es un lector habitual de terror, y yo oí mucho hablar de originalidad y demás, y de que sobrepasaba el terror, y yo creo que ahí igual se patinó un poco. Y argumento, en realidad el terror social no es algo nuevo. O sea, si has leído literatura, sobre todo terror pues, latinoamericano, de autoras latinoamericanas, esto es una constante bastante presente. Quizás en España no tanto, pero eso no quiere decir que sea original. Aún así, la originalidad no lo es todo. Y lo cierto es que es una historia que habla de temas muy importantes, de memoria histórica, de conflicto de clases, y lo hace desde esta vertiente terrorífica, con un componente también bastante de realismo mágico, pero que se ve atravesado por la podredumbre, por el horror. Y a mí me gustó muchísimo esa forma de contarlo. Creo que el formato corto le sienta muy bien a esta novela, consigue así atraparte y sumergirte por completo en esta casa encantada, llena de desesperanza, de apariciones y de muertos que asoman por debajo de las camas, y así focalizar un poco toda la rabia y la amargura que lleva consigo, y la crítica también, ¿no? Para mí Carcoma es una historia de venganza, una historia que nos dice que no hay que olvidar, no hay que dejar pasar, sino poner los puntos sobre las íes, clamar de rabia y hablar pues, de diferencias sociales, hablar de clasismo, de horrores cotidianos y no tan cotidianos que se han cometido, y lo hace pues entremezclando la realidad y el misticismo. Se ha hablado mucho también del estilo, que a algunas personas les decepcionó y a otras les fascinó. Yo en este sentido estoy un poco como a mitad camino, pero en sí el libro como conjunto me parece que funciona muy bien. Y el siguiente libro es uno de fantasía y es de Conjuros y otras penas, de Angela Slater. Mi amor por esta autora no es algo nuevo, yo creo que ya he hablado de ella en este canal. Pero me encanta, y sí que es verdad que quizás lo hace más en el formato aún más corto, en los relatos, pero están también entremezclados con novelas como esta. Entonces, bueno, pues todo perfecto, y como universo es fascinante. Y una de las cosas que más me gustan de Slater es que sus personajes femeninos están cargados de grises. O sea, creo que hay un malentendido a veces con el tema del feminismo, y es que parece que para que una historia sea feminista, las protagonistas, bueno, los personajes femeninos tienen que ser seres cargados de luz, perfectos, y no tiene por qué. O sea, es que también tenemos derecho a ser malas, o ni siquiera malas, pero no seres perfectos, ¿no? Y esto me parece algo como muy importante. La novela trata de Paciencia Gideon, que es una señora ya entrada en años, no es ninguna jovencita, que ha encontrado una vida más o menos apacible en el Prado de Eda. Se dedica pues a sus ungüentos, a sus pócimas y demás, para ayudar a las personas del pueblo en el que vive, hasta a este tipo de cosas a las que el médico de ese momento pues no llega. Y bueno, al final pues es una bruja, ¿no? Evidentemente.
Y claro, este tipo de vida no está muy bien visto, tiene que esconderlo un poco y lleva consigo pues un sino de dolor y pena, ¿no? Pues es un poco también el título de Conjuros y otras penas. Y aquí el contraste y la magia viene de que, aunque como os decía, hay personajes muy grises y es una historia bastante más sombría de lo que podría parecer en un inicio, también hay mucha sororidad. Y las mujeres que pueblan estas páginas pueden tener cosas muy chungas en su pasado y en su presente. Puede haber ahí muerte y destrucción, egoísmo y venganza, pero sí que son mujeres muy fuertes y muy independientes. Y muchas veces las historias de brujas que hemos conocido, pues las brujas son el personaje malvado, ¿no? Y totalmente sin complejidad, digamos, sino que es la bruja mala con la verruga y punto. Y aquí, pues claro, no, toman el foco de la historia, nos hablan de, pues, de sus anhelos y esperanzas, de sus problemáticas también, y también un poco del odio que reciben simplemente por ser diferentes. Pero soy muy pesada, ya lo voy a dejar, pero yo os recomendaría que probáis a leerla. Y el siguiente libro del que quiero hablaros es Anhelo de raíces de May Sarton. Y yo aquí tengo una especie de conflicto, porque me encantan este tipo de libros que no son exactamente pues, ni una novela ni un ensayo, sino una especie de... Esto es una especie de diario de vivencias. Y este tipo de vida tan romantizada en el campo, en soledad, con tranquilidad, que pues habla de pues, una romantización de la vida, de calmada, campestre, suena todo muy bonito e idílico. Y claro, pues eso lleva a sus conflictos. Por un lado, porque al final es una historia muy clasista, o sea, está normalmente contadas desde el puro privilegio que tienen, porque la mayoría de personas no podemos aspirar a este tipo de vida, y luego por la idealización que hace de la vida campestre, que, bueno, pues tiene sus propias problemáticas. Tengo que reconocer que a mí este tipo de historias me encantan, porque me transmiten muchísima paz, muchísima calma, y creo que May Sarton tiene una forma de escribir muy especial, una gran sensibilidad, y se nota que es poeta, y su vida, aún contada, ¿no? con mucha cotidianidad, resulta muy lírica y muy hermosa. Pero bueno, pues eso, tiene sus propias problemáticas, y de hecho en Anhelo de raíces romantiza bastante la situación, y en Diario de una soledad, que es el siguiente libro que escribió, bueno, no sé si lo escribió justo a continuación, pero digamos que trae Diario de una soledad la cara B que te muestra de la cara A de Anhelo de raíces. En cualquier caso, yo es un libro que recomiendo mucho, que me parece que está súper bien escrito. Y bueno, no creo que haya que cerrar los ojos a ciertas problemáticas, tenemos que ser conscientes de ellas, pero eso no quiere decir que no puedas disfrutar la historia. Y el siguiente libro no podría ser más distinto, y es Lingun de Ai Jian. Y yo no sabría deciros qué es exactamente en cuanto a género. O sea, al final caer en una cosa u otra sería encasillarlo, porque usa tropos bastante típicos del terror, aunque les da bastante la vuelta, como las casas encantadas, como los fantasmas, pero también es en cierto modo una distopía que nos presenta un pueblo ficticio que se llama Hogar, en el que pues, hay unas casas en las que se aparecen los seres queridos fallecidos de las familias. ¿Qué pasa? ¿Por qué es distópica? Porque, una vez más, el capitalismo se aprovecha de este dolor de las personas, de esta necesidad de volver a ver a las personas que queremos que ya no están, de no saber hacer frente a la pérdida, y bueno, lo mercantiliza. Entonces, al final, este libro consigue ser una pequeña joyita que trata cositas del terror sin pretender dar miedo en ningún momento, que hace una crítica social bastante potente, casi como quien no quiere la cosa, pero que luego en realidad de lo que más nos habla es del duelo, ¿no? De la huella imborrable que puede dejar el perder a un ser querido y el no saber hacer frente a esa pérdida. Porque esa pérdida incluso puede convertirse en una herida supurante que se lo lleve todo consigo. O sea, no solamente el perder a esa persona, sino todo lo demás que te rodea, el que pierda su luz y te haga perder la conexión con otras personas. Pero es que encima todo esto consigue hacerlo desde un estilo como muy melancólico, y encima atravesado por otras temáticas muy interesantes, como pues la inmigración, el conflicto generacional, el conflicto materno-filial y demás. Fue una historia mucho más bella, compleja y sutil de lo que yo me esperaba, y sin duda la recomiendo muchísimo.
Voy ahora con una que se asienta más firmemente en lo distópico, en la ciencia ficción, que es Las crisálidas de John Wyndham. Este libro se escribió en los años 50. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aunque yo creo que muchas distopías actuales beben de él, claro, a estas alturas de la vida hay cosas que ya no nos parecen tan novedosas y es normal, pero hay que saber apreciar y poner en valor la importancia que tuvo y el impacto. Las Crisálidas presenta un futuro postapocalíptico en el que tras una catástrofe natural se dan una multitud de mutaciones genéticas. Y este suceso se conoce como la tribulación. A raíz de este suceso se forma una comunidad muy basada en el fanatismo religioso, cuyo dogma principal lleva hasta el extremo lo que es el concepto de normalidad. Ellos consideran que lo que no se sale de los límites es lo único aceptable, tanto para personas como animales, como plantas, como todo. Entonces, aquello que se sale de esa normalidad, la otredad, lo que es las mutaciones, vamos, que ellos consideran que no forman parte de lo aceptable, tiene que ser expulsado. Pero claro, ¿qué pasa si tu mutación, si tu diferencia no es visible a simple vista? Si aunque sea considerada una aberración, no es visible en tu cuerpo, sino que está en tu mente. Al final aquí lo que hace John Wyndham es reflexionar sobre el odio a lo diferente y sobre lo que nos convierte en ser humanos, ¿no? ¿Dónde está ese punto que hace que algo sea humano y que algo no lo sea? También reflexiona un poco sobre si ciertos cambios que hagan que la configuración mental, ¿no? Incluso llegue a otros niveles, pueden hacer que nos convirtamos en algo distinto. Con este concepto también jugó Joanna Russ en La muerte del caos, que también es una novela corta, pero yo no me atrevo a recomendarla porque es un libro rarísimo y por mucho que me pese, porque me encanta Joanna Russ, creo que Las Crisálidas es mucho más ágil y mucho más comprensible y bueno, pues consigue transmitir el mensaje mejor. Volvemos a la fantasía con Aunque ya supiera el final, de C.L. Polk. Todos los libros que he recomendado de fantasía en este vídeo me estoy dando cuenta de que son de Duermevela y es que traen mucho este tipo de historias y yo encantadísima de la vida. Vaya, se nota que aciertan conmigo. Y aunque ya supiera el final, es un caso curioso porque aunque es bastante fácil ver las referencias de aquellas historias de las que bebe, pues de Constantine, de El Gran Gatsby, de Harry Dresden, aunque esté bastante menos conocido que los anteriores, también un poco de ese estilo de cine negro de las películas de Humphrey Bogart, pero aún así es una historia completamente original. A mí este libro me conquistó por dos razones principales. Por un lado, por su ambientación oscura y sensual, muy retro y de cine negro. Está ambientada en el Chicago de los años 40, pero con una historia que trata pues de detectives, de brujería, de ángeles y demonios y demás cosas fantásticas, pero es que encaja todo súper bien. Y luego también por el romance sáfico que presenta y por sus personajes, que sobre todo la protagonista me conquistaron muchísimo. Es una mujer llena de fuerza y de carisma y la relación que tiene con su pareja es preciosa, no es que sea tampoco perfecta, tienen sus conflictos y secretos, pero me parece también muy chulo que no te presente el cómo se enamoran, sino que sea una relación ya sentada y tan bonita. Y es un libro que lo tiene un poquito todo, ¿no? O sea, está lleno de acción, va bastante rápido porque es muy cortito, tampoco podemos pedirle una súper complejidad porque eso, no recuerdo cuántas páginas tiene, pero es muy breve, pero funciona de una forma espectacular. Y ya termino con Las malas, de Camila Sosa Villada, que es un libro que me impresionó muchísimo en el momento en el que lo leí y que creo que es la prueba de que una historia no tiene por qué resonar con nosotros, con nuestra experiencia propia, para tocarnos muy profundamente. O sea, a mí este libro me rasgó por completo y me dolió muy profundamente. Las malas es un libro con el que he llorado, con el que me he enrabietado, con el que me he divertido, con el que he puesto un poco esa sonrisita con la lágrima debajo del ojo y con el que he querido abrazar a todas las mujeres que pueblan la historia. Se nos cuenta la historia de un grupo de autodenominadas travestis, porque en algunos países como en Argentina se han reapropiado de este término, y se nos cuenta cómo se ven abocadas a una vida de prostitución, de violencia y de horror que nadie se merece, pero al mismo tiempo nos trae una historia que está llena de luz,
de sororidad y de amor, del amor que comparten. A mí estas mujeres me llegaron muchísimo al alma, así como el estilo de Camila Sosa Villada, que me pareció que era muy visceral, muy lírico y a la vez muy crudo, que no sigue ningún tipo de norma ni dictado, que hace uso del realismo mágico, pero de una forma como muy libre. Me parece que en esencia al final lo que destaca más es esa voz tan única, tan cruda y tan directa, pero a la vez tan hermosa. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como decía, he intentado que haya bastante variedad y aún así tengo también unos cuantos libros más un poco ahí en la recámara, o sea que seguramente en algún momento traiga otro vídeo de este estilo o los vaya colando en algún otro tipo de vídeo. Pero bueno, si tenéis alguna recomendación que hacerme de libros cortos, por favor, es más que bienvenida. Y nada, nos vemos pronto. Recordad que podéis suscribiros si queréis que YouTube os avise cuando suba nuevo contenido y darle me gusta al vídeo si por supuesto os ha gustado. Y hasta la próxima y adiós.